por ejemplo, la piel. En el caso de ingesta de algún, eh, por ejemplo, sosa cáustica, puede ocasionar lesión al esófago, o productos de limpieza en general pueden ocasionar daño al tracto digestivo. Vamos poniendo ejemplos. Infecciones, ya hemos visto. No hemos hablado de reacciones de hipersensibilidad, pero aquí entran las alergias. Reacciones alérgicas estaría incluido en causas de inflamación aguda y cualquier cosa que origine infarto de tejidos. En este caso, pues infarto de miocardio también ocasionaría una respuesta inflamatoria local, pero al fin y al cabo respuesta inflamatoria. Ahora, fíjense bien, vamos a ver etapas o fases de la inflamación aguda. Aquí en este caso, por cuestiones didácticas, es decir, para acercarnos al estudio del proceso inflamatorio, se ha dividido en fases. Sin embargo, estas fases no ocurren así como se está planteando. Es decir, no hay una fase 1 y luego la fase 2 y ya se establece el proceso inflamatorio. Más bien, las supuestas fases de las que vamos a hablar, o así llamadas fases, ocurren casi al mismo tiempo, es decir, están al parejo, son concomitantes. Pero para poder apreciarlas, vamos a dividirlas en etapa 1, etapa 2. La etapa 1 es la denominada etapa vascular. Esta sí es inmediata, estoy de acuerdo. Primero tiene que ocurrir esta parte de la etapa vascular, en el sentido de que quien primero detecta el daño son los receptores de dolor, son los que van a llevar el impulso con esa señal de dolor hacia el sistema nervioso central, el cual a través de del sistema nervioso autónomo va a inducir una respuesta inmediata en la zona lesionada. Es decir, aquí el agente daño y el receptor detecta ese daño, se liberan, al dañarse células, se están liberando, recuérdese, productos de su membrana, del citoplasma, los cuales originan una respuesta detectada por un receptor, el cual al llevar el mensaje al sistema nervioso central, induce que el sistema nervioso autónomo maneje una vasoconstricción inmediata de arteriolas y vénulas. Además de que la propia arteria, el lugar donde esté lesionado, las arteriolas, también tienen una vasoconstricción en ese momento por daño, el daño a la pared de la arteria, de la arteriola, perdón. Y aquí tenemos entonces el primero es una vasoconstricción. Maestro, ¿esto Ahora, también mande. pasa en el infarto? Sí, en donde haya inflamación, cualquier de lo que ya ilustramos, sí, es lo que ocurre. ¿Pero no Ahora, afectaría más? Perdón, profesor. pero son ¿cómo se llama? Son infartos en arteriolas, digo infartos, vasoconstricción en arteriolas. Ok. Es decir, hay que limitar el daño. O sea, ahí se está estableciendo, o sea, el organismo tiene un sensor, pero no te sabe distinguir así rápidamente cuál es el daño. Entonces, lo que se busca es limitarlo. ¿Y cómo lo limita? Vamos haciendo vasoconstricción. Cerrando paso. Primero, sí, cerrando el paso. No se sabe qué es lo que lo está ocasionando. Entonces, hay que limitar al agente causal. Mira, aquí está. Hay que limitarlo. Entonces, inicialmente sí habría esta vasoconstricción. ¿Por qué? Porque se libera de las células, recuerden la membrana celular, ya se mencionaba en fiebre que se puede, a partir del ácido araquidónico presente en la membrana, se forman prostaglandinas, las cuales van a inducir la respuesta de dolor. Y entonces, en cuanto hay dolor, hay ese reflejo de vasoconstricción de arteriolas y vénulas, es decir, hay que limitar el daño. Gracias. Y atención, pensando que hubiera ingresado algún microorganismo, la vasoconstricción le impediría avanzar. Ya no se
iría a otras partes del organismo. Por eso les digo, bueno, el organismo tiene sus sensores, pero no sabe exactamente qué está ocurriendo. Detecta productos químicos, pero como no sabe si hay algún agente lesivo, vasoconstricción, o sea, un microorganismo, hay que limitarle la entrada. Y vasoconstricción. En ambos lados, fíjense bien, arteriolas y vénulas. Lo cual hace lento el flujo sanguíneo. Muy bien, exactamente. La idea es hacerlo lento para que no se difunda el agente causal. Limitarlo, localizarlo ahí, dejarlo ahí. Luego, y fíjense bien, inmediatamente después de eso, vamos a tener una vasodilatación arteriolar local. Fíjense bien. Hubo vasoconstricción, arteriolas y vénulas. Recuerden que entre arteriolas y vénulas están los capilares. Bueno, eso hizo más lento el flujo sanguíneo para contener al posible agente agresor. Luego, ¿qué sigue? Bueno, ahora hay una vasodilatación, pero nada más del lado arteriolar. ¿Qué conseguimos con eso? ¿O qué consigue el organismo, mejor dicho? ¿No? Yo ni consciente lo tengo. ¿Neutrófilos y macrófagos? Todavía no llegamos a esa parte. Pero está bien, o sea, sí es correcto. Llegarían más células blancas. Está bien, tienes razón. Me dejé llevar por la lámina. Sí, llegarían más células al lugar de la lesión. Muy bien, más leucocitos. ¿Qué más pasa? Que salga el líquido de proteína. Perfecto. Aquí lo que buscamos es que llegue más flujo y por lo tanto puede haber salida de líquido. Perfecto, muy bien. Bien, entonces aquí el esquema de arteriola, vénula y cómo está la red capilar. Entonces imagínense, aquí no encontré otra figura, pero imagínense que aquí se mantiene en constricción y aquí es dilatación. Pues llega más flujo y efectivamente tiene la posibilidad de que el líquido salga más fácilmente a través de la red capilar. Es correcto esa. Y que aquí no alcanzo, aumenta la presión hidrostática, muy bien. Aquí nada más cambia la hidrostática. Bueno, aquí está la esquemita normal y ya con la vasodilatación. Pero atención, aquí en realidad se debería de decir que la vénula sigue en constricción, porque de lo contrario no habría aumento de la presión hidrostática. Lo que llega se drena igual. Pues aquí no, aquí hay llega el líquido, pero ya no se drena con la misma velocidad. Ahora fíjense bien, al mismo tiempo de que está ocurriendo la vasodilatación, es que la vasoconstricción es un ratito, breve, nada más hay que localizar al agente agresor, dejarlo ahí establecido, y luego hay que enviarle algo para tratar de neutralizarlo. Entonces, al mismo tiempo, las células lesionadas, como ya comentábamos, liberan mediadores químicos. En este caso, la membrana celular tiene fosfolípidos que luego son degradados por ejemplo, a prostaglandinas. Bueno, todo esto va a modificar el endotelio y va a llevarnos a que incremente la permeabilidad vascular. Recuerden que habíamos comentado, el endotelio vascular, bueno, nada más ahí hay endotelio. El endotelio tiene una membrana basal que permite paso de moléculas pequeñas. No deja pasar proteínas, no deja pasar células. Y las células endoteliales no están adheridas totalmente unas con otras, sino que solo hay puntos de unión, de manera que hay unos espacios por donde puede pasar el líquido a través de estas células. Pues bien, cuando se liberan los mediadores de la inflamación, este endotelio se dilata y permite paso de más moléculas a través de estas separaciones, estas hendiduras. Y pueden salir no solamente moléculas pequeñas, sino moléculas grandes como proteínas.
que ya lo habíamos comentado en edema. Y aquí vamos a ligar dos cosas. ¿Por qué incrementa el volumen de la zona afectada? ¿Por qué se hace tumefacción? Bueno, porque la vasodilatación del lado arteriolar, fíjense bien, y la vasoconstricción del lado venular van a aumentar la presión hidrostática. Es decir, van a empujar líquido hacia afuera del capilar. Va a hacer que salga, que abandone el lecho capilar y se vaya al espacio intersticial. Luego, el aumento de la permeabilidad vascular, aquí está, nos va a llevar a que pase proteínas hacia el lado intersticial y entonces ese edema que vemos adquiere la característica de un exudado. Recuerden, trasudado es poca cantidad de proteínas, exudado es muchas proteínas. Precisamente este aumento de presión coloidosmótica en este nivel hace que se edematice la zona, se tumefacte o adquiera el rasgo del tumor, como dice ahí los 4 signos de la inflamación, uno de ellos tumor. Bueno, este es el tumor. Les comentaba hace unas sesiones, a veces tumor se toma como sinónimo de cáncer, pero bueno, hay que irnos apartando de esa idea. Hay que denominarle neoplasia o cáncer y a tumor vamos a llamarle a cualquier cosa que origine crecimiento de tejido. Por ejemplo, en este caso, el crecimiento de estos tejidos está dado por ese edema. Aquí hay un tumor, hay tumefacción. Y fíjense bien, vamos a tener lo siguiente. El endotelio no solamente son células que tapizan, revisten y ya, y sirven como un conducto, tapizan un conducto, sino que el mediador químico va a inducir en esas células endoteliales una respuesta. Primero, va a hacer que este endotelio sintetice quimiosinas, es decir, sustancias que van a participar del proceso de quimiotaxis o atracción de leucocitos. Fíjense bien, el leucocito, según nos mencionan los libros de fisiología, la sangre, al ir circulando por vasos, el plasma se va hacia las orillas, hacia las paredes del endotelio, mientras que las células se van hacia el centro de la luz de los vasos. Y esto ayuda al flujo, más lo facilita. ¿Por qué? Porque hay líquido entre la célula y el endotelio. Actúa como un lubricante. Bueno, como van hacia el centro, o desde el centro van los leucocitos, lo que busca entonces esta síntesis de quimiosina es llevarlos precisamente hacia la periferia, hacia las paredes del vaso, para que puedan llegar al foco inflamatorio. ¿Qué más hace? Ya estamos aquí en la etapa celular, les digo, va casi de la mano. Bueno, aquí vamos a tener que pueden participar granulocitos en esta quimiotaxis y monocitos. Y atención, ¿de qué depende que sean neutrófilos, basófilos, eosinófilos? El tipo de agente agresor que se vaya detectando va a determinar cuál va a ser el mediador para atraer a los leucocitos específicos. Entonces, si es una inflamación por bacterias o alguna otra circunstancia, una quemadura, un agente químico, agente físico, neutrófilos. Si es un parásito, van los eosinófilos, ¿sí? Por poner ejemplos. Y bueno, a partir de esas células que van llegando, bueno, perdón, de las que ya están en los tejidos también, que son los mastocitos y los macrófagos, se liberan mediadores químicos. Recuerden que en la piel, por ejemplo, a lo largo de la piel están las células de Langerhans, son macrófagos, luego tenemos los de Kupffer en el hígado, en fin, donde haya macrófagos ya posicionados o residentes van a estar liberando mediadores químicos y esto va también a atraer más leucocitos. Ahora, datos a tener en cuenta, mucha atención.
Aquí un paréntesis, ¿sí se alcanza a ver? Sí, doctor. Sí, doctor. Me dicen si alguna no se ve, por favor. Sí, Fíjense todo bien, claro. yo les comentaba, dependiendo el tipo de agente agresor, esto va a determinar el tipo de leucocito, sobre todo los granulocitos, que van a llegar al sitio afectado. Ahora, independientemente de eso, si nosotros vemos un proceso inflamatorio, vamos a encontrar que aumenta la cantidad de leucocitos. Si hacemos una biometría hemática, vamos a encontrarnos que sube más allá de lo normal. Eso se llama leucocitosis. Aquí está, leucocitosis. ¿Sí? Este proceso se llama leucocitosis. Independientemente de si son neutrófilos, si son basófilos o no sinófilos. Simplemente aumentar el recuento de leucocitos se denomina leucocitosis, lo cual me habla de un proceso inflamatorio. Ahora, ¿qué más? En el caso de los procesos bacterianos serían los neutrófilos. Y aquí otro dato que me gustaría que lo tomen en cuenta para futuras clases. La vida media del neutrófilo es de 10 horas. Fíjense bien, vive poco, en realidad. Es muy poco lo que vive. Pero lo importante radica en lo siguiente. Al ser una vida en media, ¿cómo decirlo? Mínima o pequeña, corta era la palabra que estaba buscando, ser una vida media corta, pues se van a requerir en casos de infecciones muy intensas, muy severas, graves, pueden requerirse muchos neutrófilos. Y entonces la médula ósea va a estar liberando neutrófilos que no estén maduros, es decir, formas inmaduras. En el caso de los neutrófilos se conocen como en banda. Y este dato, por eso lo puse aquí, dato a tener en cuenta. Si yo a un paciente le encuentro leucocitosis y además le encuentro neutrófilos en banda, me habla de que ese proceso inflamatorio es de una gravedad tal que debo de tener mucho cuidado, poner mucha atención para que esto no afecte la evolución del padecimiento. Les comentaba, el seminario va a ser de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Bueno, el hecho de encontrar formas en banda está de alguna manera ligado con ese síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Es decir, hablamos de una inflamación o de un ataque, un agente lesivo que está originando una respuesta grave y hay que ponerle mucha atención. En el caso de eosinófilos, atención, estos van a aumentar cuando tengamos reacciones alérgicas o cuando haya infecciones parasitarias. ¿Por qué? Porque el eosinófilo en sus gránulos tiene una proteína tóxica, fíjense bien, para parásitos grandes, no solamente para parásitos microscópicos. Ya cuando vean microbiología, me parece que es la 2. Microbiología 2 es donde ven parasitología, van a ver que hay parásitos macroscópicos. Bien, siguiendo con la etapa celular. Bien, seguimos con el endotelio, que está respondiendo a los mediadores químicos. Y atención, esos mediadores químicos van a inducir en el endotelio la síntesis de unas moléculas que sirven para que una vez que el leucocito, perdón, se pegó a las paredes del endotelio, pues ahora falta quien lo fije, es decir, como un gancho, vamos a llamarle ancla, algo que lo ancle a las paredes del endotelio para que pueda atravesar los espacios entre células endoteliales y acceder al tejido. Bueno, aquí vamos a encontrar que estas moléculas se llaman selectinas. Hay de varios tipos, aquí yo lo pongo en general, pero no solamente el endoteliocitos tienen estas moléculas. También el leucocito, producto de los mediadores, de las citocinas que están llegando a él, van a expresar unas moléculas similares. Es decir, por un lado, el endotelio pone digamos, una parte de la que aferrarse y el leucocito pues pone un ganchito para aferrarse a esa parte, para poder sujetarse de esa parte.
Así es como funciona estas lectinas. Por eso se dice expresan. Expresan es de que se pone en la membrana celular, ahí aparece esta proteína. Y fíjense bien, algo importante. Aquí en este caso, estamos hablando de que los leucocitos, de ir en el centro del vaso, van hacia las paredes. Esto se llama marginación, lo van a encontrar como una etapa o una fase de esta etapa celular. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué nos han dicho o qué nos dicen los libros? Nos dicen que el leucocito se une al endotelio, llega al endotelio y va pegando y despegándose. Vamos a decirlo de otra manera, va rebotando a lo largo de la pared del vaso hasta que frena. Este golpeteo va generando una fricción hasta que le va frenando la velocidad y termina por quedar sujeto a las proteínas de adhesión, como dice aquí. Esto es lo que nos señalan los investigadores. Bien, ahora, una vez que ya fue atrapado, falta que se quede fijo. Y esto se logra mediante unas moléculas que se llaman integrinas. Las sintetizan las células endoteliales, las expresan en su membrana y de esta manera hacen posible que el leucocito ya no avance. Ya se marginó, ya se pegó al endotelio, ahora hay que detenerlo. Bueno, aquí, para que se vaya adhiriendo a la pared y luego, ya para que quede fijo, proteínas integrinas. Luego, una vez que ya quedó ahí, tiene que llegar al tejido, tiene que transmigrar, tiene que moverse desde el espacio vascular hacia el espacio intersticial. Y esto se logra a través del movimiento que se da de las células. Y aquí hay una extravasación, es decir, hay salida desde la luz del vaso hacia el intersticio y se logra por medio de la diapédesis, un movimiento de tipo ameboide que se nos dibuja en muchos esquemas. Pero recordemos, es posible que el leucocito pase por el espacio intersticial, que generalmente es el tejido conjuntivo, porque posee distintas enzimas, proteasas, metaloproteasas, que van degradando las proteínas colágenas y eso le permite ir avanzando hasta que llega al lugar de la lesión. Y aquí tenemos una explicación de cómo es que se da el paso. Vamos teniendo unión entre moléculas de adhesión, desde el endotelio al leucocito. Esto le permite ir pasando. Y después, fíjense bien, en la etapa celular tenemos este otro paso. También el endotelio, una vez que ya logró todo eso, de hacer quimiotaxis, generar la marginación del leucocito, provocar su extravasación, también va a favorecer, como dice aquí, que se formen trombos. ¿Para qué? Para seguir conteniendo al agente lesivo. Es decir, hay una activación de la coagulación a nivel local para que ya no pase el agente lesivo. Que quede confinado a una parte nada más y no genere daño en otras zonas. Antes de pasar al esquema, hago una recapitulación. Entonces, primero vasoconstricción, cuando hay lesión. ¿Para qué? Para contener al agente lesivo, no dejarlo que avance, que vaya más para allá. 2. Hay vasoconstricción que genera aumento de presión hidrostática, vasodilatación, genera presión hidrostática aumentada, hay salida de líquido, por una parte. Luego hay mediadores de inflamación que provocan aumento de la permeabilidad vascular, con lo cual hay salida de proteínas e ingreso de líquido al intersticio. Entonces tenemos un edema que busca, fíjense bien, diluir al agente lesivo. Es decir, la inflamación como que está muy dirigida o está diseñada para agentes microbianos. Es lo que a mí me parece de inicio, ¿no? Como que está diseñada nada más para este tipo de agresores.
pero bueno, busca diluir al agente lesivo. Inmediatamente, esto ocurre muy rápido, tenemos entonces que también el endotelio, además de la permeabilidad vascular, ya está recibiendo señalización por parte de los mediadores para que genere atracción de leucocitos para que estos vayan al sitio de lesión, y entonces ya vimos todo lo que hace. Entonces genera quimiotaxis, luego expresa las selectinas para poder adherir al leucocito que se vaya acercando, y fija al leucocito por medio de unas proteínas que se llaman integrinas, para que pueda a su vez ir al sitio de la lesión. Y ya como último, el endotelio, pues lo que hace es favorecer el desarrollo de trombos, es decir, activa mecanismos de coagulación local para que el microorganismo quede todavía más contenido, no le deja avanzar. Todo esto ocurre muy pronto, muy rápido. Entonces aquí tenemos un esquemita que me encanta mucho, es como una especie de descantillo que pongo aquí para que hagamos la recapitulación, pero más visual. Bien. Tenemos aquí el agresor, la bacteria. Puede ser detectada por el macrófago que está in situ o ya localizado en ese tejido, y este libera mediadores químicos de inflamación. Y también las células que están siendo lesionadas. Aquí dice lesión tisular, en efecto. Hay otras cosas aquí que activan al endotelio para que, número 1, genere quimiosinas. Aquí están como un triangulito isósceles de color amarillo, los cuales van a activar a leucocitos para atraerlos. Tanto endotelio como leucocitos van a generar selectina, aquí, para que pueda haber una adhesión. Recuerden, nos dice los autores nos dicen, es que aquí van los leucocitos por la parte de arriba, central del vaso, y cuando van a pegarse, van rebotando a lo largo del endotelio hasta que las proteínas selectinas logran adherirle. Bueno, una vez que es adherido, la integrina establece una unión firme. Aquí nos hablan de que ese proceso de ir rebotando en las paredes del endotelio es un rodamiento. Bueno, de acuerdo, me brinqué esta parte. Aquí está explicado en el esquema. Bueno, se da este rodamiento hasta que logra fijarse aquí, por medio de la integrina, al endotelio, para posteriormente favorecer la extravasación. Aquí nos pone el ejemplo que esta extravasación es favorecida por esta molécula denominada PECAM1. Llega el leucocito al sitio de la lesión, se encuentra el agente agresor y genera mediadores químicos de inflamación. Y vamos a encontrarnos que también libera enzimas, les decía, para poder migrar, o somete al agente agresor a la acción de enzimas, radicales libres, que es lo que se ve aquí como RLO, y bueno, eso también puede generar lesión tisular. Es decir, ¿qué nos está diciendo el esquema? Pues que el proceso de inflamación es un círculo, es un ciclo. Pero atención, no es un ciclo infinito, sino que va a ser este ciclo llevado a cabo siempre y cuando haya agente agresor, porque una vez que se elimine el agente agresor, ya no va a ser necesario que el neutrófilo que está llegando ahí libere mediadores de la inflamación, que el macrófago libere mediadores de la inflamación, y por lo tanto cesa el proceso inflamatorio. Ahora, me gustaría centrarme en este NF-κB, que lo vamos a ver más adelante. Este NF-κB es una molécula que activa, como se ve ahí, al núcleo, específicamente a la información del ADN, para poder generar distintas respuestas, distintas sustancias. Vamos a verlo más adelante. Aquí en este caso está ejemplificado a través del núcleo de los macrófagos, pero no se les olvide, aquí está mostrándonos que el macrófago, una vez tiene contacto con la bacteria, el NF-κB que tiene aquí,
en el citoplasma, se activa y llega al núcleo para inducir la respuesta, que es producir enzimas lisosómicas, radicales libres, fabricar mediadores de la inflamación. Más adelante ampliamos este concepto. Hago una pausa hasta aquí. Dudas, nos regresamos. Algo que gusten, que hayan leído ustedes de inflamación y gusten compartirlo. Doctor, una pregunta yo. ¿Es el proceso como tal así, cómo se llama? O es que no sé si lo estoy yo confundiendo con la diapedesis. ¿Cuál proceso? Porque aquí todo este Ese que proceso estamos viendo que en está en pantalla. la es inflamación. O sea, ¿cuál? ¿A cuál te Eh, eh, refieres? o sea, todo, no sé si recibo un nombre así todo el proceso. O me estoy yo confundiendo, creo. Todo es el proceso inflamatorio, todo. Pero tiene fases, efectivamente. Y la diapédesis estaría en este lado. ¿Sí se alcanza a ver el cursor? Sí, En ahí donde es está donde ocurre, ¿verdad? aquí es donde viene la diapédesis. Oh, está bien. Nada Esa más. era mi duda. Específicamente en esta parte, sí. Sí, todo el proceso es Ok, inflamación. ok. Muy bien. Gracias, Doc. Nada. Bien. Bueno, aquí hago una pequeña pausita porque vamos a nombrar lista. Entonces, ya saben, pase de lista y le ponemos conforme vayan escuchando su nombre. Vinicio, constricción del árbol bronquial. Bueno, en este caso bronquiolar. Es lo que se conoce como broncoconstricción. Factor de Hagemann me suena a coagulación. Me suena a que es el factor que está en el endotelio, está por debajo del endotelio y que es el que detecta las plaquetas para iniciar el proceso de coagulación. Bien, vean. La histamina, entonces, fíjense bien. Si es músculo liso, vascular, relajación o dilatación. Si es músculo liso, en este caso, por ejemplo, respiratorio o el trayecto respiratorio, es contracción de ese músculo liso. Tenemos dos efectos, digamos, distintos. Pero siempre lo que hace la histamina pues, es promover síntesis. Aquí lo que va a promover es que se sinteticen sustancias que inducen broncoconstricción. Fíjate que no me suena el de Hagemann ahorita así tan a la mano, me suena medio raro. Puede ser el de Willebrand, si es cierto, me habré confundido. Salgamos de dudas de una vez, ya estamos aquí. Ahorita les digo cuál es el de Hagemann. Perdón. Factor de Hagemann es una proteína plasmática perteneciente al grupo de los factores de coagulación. Bueno, tiene que ver con la coagulación. De eso no andaba tan cerrado. Pero sí, el de von Willebrand es el que está por debajo del endotelio. Tienes razón. El Hagemann es el factor 12. Muy bien. Fe de ratas, von Willebrand es el que está por debajo del endotelio. Y el Hagemann es el factor 12 de coagulación. Citocinas. Atención, fíjense bien, importantísimo. Familia de proteínas. Voy a hacer mucho énfasis en esto, porque más adelante veremos qué ocurre para que se lleve a cabo una buena respuesta inmunitaria, una buena cicatrización, una buena inflamación. Bueno, familia de proteínas.
Y esta familia, bueno, aquí son producidas, me faltó la S, por las células del sistema mononuclear fagocítico, es decir, macrófagos, las células citolíticas naturales, o que ustedes me dijeron natural killer, yo le voy a seguir llamando citolítica natural, asocienlo con la TNK, y bueno, son las del sistema mononuclear fagocítico. Y atención, vamos a desglosarlas. El primer grupo de estas citocinas, de la familia de las citocinas, es el de las interleucinas, que van a activar el proceso inflamatorio. De hecho, ayer hablamos de esto, 1 y 6, como parte del proceso inductor de fiebre. Déjenme poner mi cargador. No, todavía bueno. Bien, en conjunto vamos a tener que son citocinas proinflamatorias que van a llevar a cambios en la función endotelial. ¿Para qué? Para que se den las respuestas que ya mencionábamos de quimiotaxis, marginación, migración del leucocito o extravasación del leucocito. Y de manifestaciones denominadas de fase aguda. Así como en la fiebre, veíamos ciertas respuestas o signos acompañantes, signos y síntomas acompañantes. También aquí la inflamación tiene que ver estas manifestaciones con las interleucinas. Y además, algo importante, fíjense bien, aquí es donde me voy a otro apartado. La interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa inducen la síntesis del factor nuclear kappa B o kappa beta, que ya vimos en el esquema de la inflamación. Induce al núcleo para iniciar la producción de otros mediadores de inflamación, como dice aquí, potencia la producción de otros mediadores, de estos y otros mediadores químicos, porque tiene que ver con la transcripción a nivel de ADN que estaba en el esquemita. Otro grupo de citocinas son los interferones, que inhiben la replicación viral. Tenemos el interferón 1, que puede ser alfa o beta, y el interferón 2 es alfa, beta, gamma. Y muy importante, también vamos a encontrar factores de crecimiento durante el proceso de inflamación. Vamos a encontrar que estos se encargan de decirle a la médula ósea, es el mensaje para que inicie la producción de granulocitos y macrófagos. Y tenemos dos factores. Aquí está. Por eso es que se habla de un proceso cíclico. Y insisto, este ciclo va a estar presente en tanto esté el agente lesivo. Una vez que el agente lesivo desaparezca, se interrumpe este ciclo y ya no hay inflamación. En cuanto al factor de necrosis tumoral, vamos a tener aquí dos moléculas. Está el factor de necrosis tumoral alfa y el beta. Y según su concentración esté en el plasma, va a tener distintas acciones. Pero fíjense bien, de manera global, el hecho de que haya factor de necrosis tumoral produce fiebre. Ya comentábamos ayer. Va a llevar a la activación y liberación de otras citocinas. Y a su vez, el factor de necrosis tumoral en el hipotálamo inhibe el centro del apetito, lo que origina anorexia. Y si el proceso inflamatorio tiene una duración larga, puede inducir disminución del peso corporal. De hecho, bueno, no tiene que ser tan larga. Hemos visto, no sé, habrán notado, algunas personas se enferman 2 semanas y se afecta grandemente su peso corporal, precisamente porque está en un proceso metabólico estresante. De hecho, hablábamos ayer durante la fiebre, se potencia el uso de lípidos como fuente de energía, más que la glucosa. Por eso es que vemos pues disminución de peso corporal. En cuanto a los biolípidos,
es decir, lípidos que tienen cierto efecto biológico. ¿Como cuáles? Vamos a encontrarnos a los eicosanoides. Atención, ya habíamos hablado de las membranas celulares que tienen fosfolípidos. Bueno, la cuestión aquí es que dentro del citoplasma hay una fosfolipasa A que se encarga de degradar a este fosfolípido de la membrana. Mientras la célula esté íntegra, la membrana celular esté sin daño, la enzima no hace nada, está quieta, no tiene el sustrato. El problema es cuando hay una lesión de la membrana celular, porque esta fosfolipasa ya puede actuar, ya tiene la capacidad de encontrar su sustrato y degradarlo. Y atención, fíjense bien, va a estar en membranas de las bacterias, o sea, se aprovecha al enemigo. También está en los neutrófilos y en los mastocitos. Bien, entonces aquí, a partir de esos fosfolípidos, se producen prostaglandinas y leucotrienos. Y vamos a encontrar una reacción vasodilatadora. Aquí es aumento, pues ahimiento, debe ser aumento de la permeabilidad vascular. Y estas moléculas son sintetizadas a través de dos vías. Otra vez tenemos aquí, vean, factor nuclear capa B. Esta molécula nuevamente está teniendo implicaciones. Bueno, hay una enzima que es la ciclooxigenasa que va a dar origen a prostaglandinas y otra enzima que es la lipoxigenasa que va a dar origen a los leucotrienos. Si se activa la vía de la ciclooxigenasa, fosfolípidos de membrana, fosfolipasa, ácido araquidónico. Luego actúa la ciclooxigenasa sobre el ácido araquidónico y puede producir tromboxanos, entre ellos el tromboxano A2, que es un agente plaquetario, agregante plaquetario, perdón, induce que las plaquetas se peguen unas con otras, se adhieran unas con otras, y no dije pegar con el sentido de golpear, sino de adherir. Se agregan las plaquetas, van a formar un trombo, y además tiene un efecto vasoconstrictor. Por su parte, las prostaglandinas que se liberan desde el ácido araquidónico, de hecho aquí está la prostaglandina E2, que es la que participa en la producción de fiebre. Bueno, en conjunto son vasodilatadoras. Estimulan a los nociceptores, atención, tienen que ver con el dolor. Recuerden que el nociceptor es el receptor de dolor. Y la permeabilidad vascular está también aumentada por las prostaglandinas. Del otro lado, el leucotrieno tiene que ver en quimiotaxia, es decir, atracción de leucocitos. Produce broncoconstricción a nivel sistema respiratorio. Van a inducir broncoconstricción. Y también aumentan la permeabilidad vascular. También son vasodilatadores, pero más potentes que otros vasodilatadores. Otro biolípido que se deriva precisamente de esos lípidos de membrana es el factor activador de plaquetas. Ya comentábamos dentro de la etapa celular, el endotelio induce formación de coágulos. Bueno, pues este es el mediador. Vean, mastocitos, células fagocíticas, plaquetas, basófilos van a producir activador de plaquetas. Y esto ocasiona aumento de permeabilidad vascular, broncoconstricción, quimiotaxis de leucocitos y agregación de las plaquetas. Todo esto para esta parte donde se origina un coágulo cuya función es evitar que el flujo vaya hacia adelante y que ya no se difunda el agente agresor, que no viaje, que no migre.
Pasando por las cininas, vamos a hablar de péptidos. Aquí ya no son proteínas, son péptidos de 10 aminoácidos. Y el más conocido es la bradicinina. Si recuerdan el sistema angiotensina, renina, angiotensina, aldosterona, la angiotensina sería como la contra de la angiotensina, es como el antagonista. En este caso, las cininas son liberadas en el lugar de la lesión. Y atención, la bradicinina hace vasodilatación, induce vasodilatación, con lo cual aumenta la permeabilidad vascular y algo importante, es quien produce el dolor a través de las terminaciones nerviosas. Permítanme un segundito, un minutito. Gracias. Ya contesté, gracias. Perdón por la interrupción. Bien, me quedé con bradicinina. Es vasodilatador y entre sus efectos, cuando hay dolor en ciertas manifestaciones, sobre todo vísceras, se habla de ataque de inflamación en vísceras, que es por la bradicinina que está siendo liberada en esa zona y es la que activa el dolor. Y aquí es donde entra el factor 12, el factor de Hagemann. ¿Qué hace el factor 12? Convierte la precalicreína en calicreína, que a su vez transforma el cininógeno en bradicinina. Eso es lo que hace este factor 12. Y en este que les dije que voy a hacer énfasis y que me gustaría que no le perdamos la vista. Óxido nítrico. Un vasodilatador. De hecho, en ciertas tiendas, para los que hacen ejercicio, les venden suplementos de óxido nítrico. Precisamente por el efecto vasodilatador, llevaría más nutrientes. Bueno, ¿qué hace en la respuesta inflamatoria? ¿Qué papel juega? Pues bien, al activarse el factor nuclear kappa beta del endotelio, fíjense bien, en el endotelio se expresa el gen para la enzima de óxido nítrico sintetasa y esto promueve la síntesis de óxido nítrico. Es decir, vamos a tener vasodilatación y expresión de moléculas de adhesión en el endotelio. Ahora, fíjense bien, cuando veamos síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, estamos hablando aquí de una inflamación local. Pero, al hablar de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, hablamos de que es una inflamación en todo el cuerpo, generalizada. Imagínense la cantidad de óxido nítrico que se va a producir y en consecuencia la vasodilatación resultante. Por eso es que quiero hacer énfasis en esta molécula para cuando veamos síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. No olviden que es precisamente el factor nuclear kappa beta quien lo está induciendo. Y finalmente tenemos al complemento que, como dice ahí, es un conjunto de proteínas que están inactivas en el plasma y al igual que como ocurre con la coagulación, vamos a tener que se activa en cascada, es decir, una de esas proteínas una vez activa va a activar a otro y luego esta va a activar otra y así. Por eso dice que es en cascada. Y aquí tenemos tres vías. Uno, la vía clásica. Esta se va a activar por el contacto del primer componente del complemento, que es el C1Q.
Recuerden con el fragmento Fc de inmunoglobulinas, tal vez en inmunología ya lo están viendo. Si recuerdan, hay una forma como de Y que se le da a las inmunoglobulinas, esquematizada, y la parte de arriba es el fragmento Fc. Bueno, en este caso es la IgM y algunos subclases de IgG. Esa es la vía clásica. Ahora, es importante decir que las inmunoglobulinas pueden estar unidas a una célula o estar unidas a un antígeno, formando un complejo inmune o inmunocomplejos. Dos, tenemos la vía alternativa, donde aquí la activación se da cuando el complejo, el fragmento C3b y el factor B, llegan a determinados componentes de la membrana de microorganismos. Fíjense bien. Por ejemplo, hay un lipopolisacárido que tiene las bacterias gram negativas y un peptidoglucano en las bacterias gram positivas. Esto iniciaría, al unirse estos dos, el C3b y el factor B, dentro de este sistema de complemento, al ligarse a estas estructuras, que es cuando activan la vía externa. Finalmente tenemos la vía de la lectina. En este caso hay una molécula en los microorganismos que nada más la tienen los microorganismos y entonces el complemento se va a activar porque hay una molécula que se llama lectina de unión a la manosa, por ejemplo, hablando de este carbohidrato, la manosa, que está en las bacterias principalmente. Bueno, tiene una estructura similar a la del factor o complemento 1Q. Y esto activa entonces al complemento. Y finalmente las tres vías van a llegar a una vía común donde se establece una lisis de la estructura que está siendo atacada. Y se genera un complejo formado por estos fragmentos del complemento, lo que se llama complejo de ataque a la membrana, o MAC en inglés. Y bueno, esta va a llegar a la membrana celular y va a formar poros. Déjenme conectar mi compu. Ahí está. Va a formar poros a través de la membrana, los cuales van a permitir que entre agua, entre sodio, y van a hidratar a la célula, la van a edematizar hasta que se ocurre la lisis. Algo más o menos así. Aquí tenemos las vías, las tres vías, y el resultado final. Y aquí está la estructura de Y o Y que les comentaba. Entonces aquí está el fragmento Fc. Aquí se inicia la activación del complemento vía clásica. Tenemos aquí la lecitina de unión a la manosa, que es un carbohidrato de las bacterias, vía de las lectinas, y la vía alterna, donde el factor B y el C3b se unen al determinado componente de la bacteria. Aquí está la bacteria en naranja, como una cápsula naranja, y entonces esto lleva a la activación de la vía común, en la cual, fíjense bien, como esquema, se establece que se forma un poro por este complejo de ataque a la membrana. Aquí están los fragmentos dispuestos, divididos en colores para mejor apreciación, y esto permitiría el ingreso de agua a la membrana. A través de la membrana, perdón, a la célula. La Y célula, bueno, ¿no? Cuando pasa eso, ¿no, profe? se hincha, se va. Cada fragmento C, sí, en efecto, son proteínas. Ahora, efectivamente, vamos a tener una edematización de la célula. Y va de alguna manera a reventar, vamos a llamarle así. Vamos a darnos la libertad de ponerle ese calificativo. Revienta, ese verbo. Pero tengo una curiosidad. Por ejemplo, cuando la proteína hace los poros, ¿ahí qué pasa con la bomba de sodio y potasio? Que es la reguladora lo que regula pues la célula del potasio y del sodio.
Bueno, se supone que donde está actuando el complejo de ataque a la membrana, pues se destruye la membrana, es decir, se acaba la bomba de sodio y potasio de esa zona. Es ya esa parte. Y además tendríamos que pensar que la bomba de sodio y potasio tendría que trabajar a su máxima capacidad para poder eliminar todo el sodio que está ingresando junto con el agua. Entonces, como quien dice, pues deja de funcionar, ¿no? O es insuficiente. Ok. Es como Es cuando más se inunda un barco. que lo que saca, ¿no? Exactamente, es como cuando se inunda un barco. Si la lesión es pequeña, el daño al casco es pequeño, las bombas tranquilamente sacan el agua que está ingresando. Pero si lo que ingresa excede la capacidad de la bomba, el barco se hunde. Sí, ok. Es lo Sí, mismo, sería aquí igual. Ajá. Ahora, por otra parte, ya había comentado esto, pero me parece útil hacer aquí la mención. La inflamación, dependiendo la extensión, fíjense bien, y su gravedad o intensidad, puede darnos algunas manifestaciones clínicas más o menos intensas según sea, insisto, la intensidad de la inflamación. ¿Cuáles vamos a encontrar? Bueno, tenemos la anorexia, de la cual ya hablamos hace poquito. Vamos a encontrar pérdida de peso y atención, hay somnolencia. Y bueno, pues la fiebre porque se está produciendo interleucinas. Vamos a ver, la anorexia, fíjense bien, tiene que ver con la estimulación del núcleo ventromedial en el hipotálamo, dentro de la saciedad. Se dice que es por acción directa de citocinas o porque la leptina que secreta el tejido adiposo le estimula la saciedad. Y que las citocinas son las que estimulan la secreción de leptina. La pérdida de peso, bueno, porque tenemos anorexia y también recuerden, ya comentábamos, aumento de gasto energético, aparte de que las citocinas van a inducir que se utilice por encima de carbohidratos, se van a utilizar ácidos grasos y proteínas para obtener energía. Entonces, por eso se da pérdida de peso. Y la somnolencia tiene su explicación en que, bueno, la demanda de energía, que ya de por sí está aumentada por el proceso inflamatorio, pues la demanda de tejidos que no estén dañados, pues hay que reducirla. Por eso se induce somnolencia. Y fíjense bien, hablando de la reacción de fase aguda, pues vamos a encontrar reactantes de fase aguda. Es decir, además de las manifestaciones clínicas, yo puedo recurrir al laboratorio para investigar un proceso inflamatorio. Y vamos a encontrar que este tipo de parámetros, los reactantes de fase aguda, son proteínas que se producen en el hígado en respuesta a las citocinas que genera el foco inflamatorio. Estos reactantes tienen una acción proinflamatoria y de regulación o retrocontrol. Y lo importante, se pueden medir porque están en sangre. Y así, si aumentan o descienden su nivel, yo puedo saber cómo está el proceso inflamatorio. Copié el cuadrito, no es mío, yo no lo hice. Y aquí tenemos aquellos que aumentan y aquellos que disminuyen. El más importante o el más utilizado cuando se trata de evaluar procesos inflamatorios y ver la actividad que tiene es la proteína C reactiva. Que ahí se equivocó quien hizo el libro, le puso proteína. Y yo no me fijé, ahí lo dejé. Proteína C reactiva. Nosotros podemos pedir este parámetro que lo midan y ya el laboratorio pues puede determinar su cantidad y decirnos. Y ese sería el más usado. Hay más, pero este es el más usado. Me viene a la mente que también últimamente están utilizando procalcitonina como un marcador de inflamación. Otra proteína producida en este caso procalcitonina.
Me parece que también es el hígado. No recuerdo si es el hígado o es el tiroides. Me parece más bien hígado, la calcitonina. Ahí sí me acabo de ver. Me cruzaron los cables. Pero bueno, es otro marcador. También como marcador de fase aguda está la velocidad de sedimentación globular. Ese no es un parámetro de algo que se produzca en el hígado. Como su nombre lo dice, se deja una muestra de sangre y se ve cuánto tiempo tarda en separarse suero de eritrocitos. Por eso dice sedimentación globular o velocidad de eritrosedimentación. Y también se mide qué tanto está aumentada esa velocidad, porque también nos habla de algún proceso inflamatorio. Aunque bueno, hasta aquí no está incluido en esta tabla porque no es una proteína en sí, sino más bien un fenómeno en el cual se coagula la sangre y se observa qué tan rápido sedimenta, es decir, se va al fondo del tubo de ensayo. Y para cerrar esta parte de la exposición, todavía nos falta, no hemos terminado inflamación ni reparación de tejidos, todavía nos va a llevar otra sesión. Recordemos, aquí en este caso, agente lesivo, ejemplificado con una astilla que no es estéril, tiene bacterias, bien, lo cual va a inducir inicialmente vasoconstricción. Hay que limitar la migración de estas bacterias, es decir, que se difundan por el torrente circulatorio. Después vamos a tener una vasodilatación, que aquí ya está ejemplificada con ese ensanchamiento de la luz del capilar. ¿Y después qué sigue? ¿Qué sigue de la vasodilatación? La vasoconstricción. No, primero fue la vasoconstricción, luego la vasodilatación. Ya ocurrió la vasodilatación. Ahora, ¿qué sigue en este proceso inflamatorio? ¿No sería tumefacción? Nuevamente, primero uno, luego la otra, por favor, para poder escuchar, porque se sobrepusieron. Es cuando sería el tumor, ¿no? Cuando sería edema, empezaría a salir el líquido. Muy bien. Hablamos entonces de aumento de permeabilidad vascular. Perfecto. Y entonces ingreso de proteínas al intersticio. Muy bien. ¿Qué más? Liberación de citocinas. Por parte de las células dañadas, de los macrófagos que están ahí, como dice Citlali, empieza la etapa celular. Fíjense bien. Y Gerardo ya nos comentaba el edema. Muy bien, en efecto, por aumento de presión hidrostática. José Luis. Ahora, viene la producción de citocinas para que el endotelio. ¿Qué hace el endotelio? Aumenta su permeabilidad, ¿no? Entre otras, aumenta la permeabilidad y aquí nos hablan de las selectinas. Muy bien, selectinas. En efecto, ahora expresa moléculas de adhesión para el leucocito. Libera citocinas para atraerle, quimiosinas para atraerle y va generando las condiciones para que el leucocito se pegue al endotelio y luego sea adherido a la pared para luego migrar. ¿Cómo se llama este proceso? Diapédesis. Bueno, lo hace a través de la diapédesis, muy bien. Y ya una vez llega al sitio de la lesión, pues puede fagocitar, secreta más citocinas, es decir, perpetúa el ciclo de la inflamación o de esta liberación de mediadores químicos y en tanto esté el agente lesivo ahí, pues va a seguir funcionando este ciclo. Una vez que se cese o se termine la agresión, se acabó el ciclo de la inflamación, ya no se liberan citocinas.
Es decir, ya está controlado el agente lesivo, ya no tiene caso continuar con el proceso. Es decir, hay una regulación aquí en este caso. Bien. Para la siguiente sesión, vamos a dejarle aquí para que tengan chance de descansar un poco para la siguiente sesión que tienen con toda seguridad y puedan comer algo. Antes de salirse, ya saben, ponen ahí su confirmación de asistencia, ya no les voy a nombrar, ya ustedes le ponen. Siguiente sesión, vamos a hablar de inflamación crónica. Esta fue aguda, ¿verdad? Esta es aguda, nada más aguda. Luego vamos a hablar de inflamación crónica. Para ir Vamos a ver cicatrización de tejidos y vamos a ver respuesta del hospedero a la infección. No hay problema si no la vemos mañana. Respuesta de los